Bueno, mi nombre es Ivonne Rodríguez. Yo creo que, bueno, no todas las personas reaccionan de la misma manera frente a la presión, ¿no? Hay personas que se sienten cómodas al sentir la presión. Hay otras personas que tienden a replegarse o se angustian o se bloquean. Entonces, pues también es un espacio en el que seguramente esas reacciones se van a dar. La emoción está en todas las reacciones que tenemos en el día a día. Entonces, muy seguramente pues habrán diferentes reacciones en cada uno de los equipos. También me parece interesante también que las personas que están pues dentro del equipo pues aprendan a conocer también cómo cada uno va reaccionando y también cómo pueden ir ayudando, porque la idea es lograr el objetivo, ¿no? Entonces, pues si yo veo a alguien que está bloqueado, pues tengo que mirar a ver cómo le ayudo a que se desbloquee o cómo podrían hacer las cosas mejor para que puedan alcanzar el objetivo. Pues generalmente la emoción nos acompaña en toda la vida, ¿no? Todas las actividades que realizamos siempre están, digamos, matizadas o siempre hay una emoción, ¿no? Entonces, durante el juego yo creo que pues dependiendo de cada una de las personas, pues reaccionarán de una u otra manera. Entonces habrá algunas que se manifiesten pues más impotencia porque no sale el resultado, porque no lo encuentran rápido, algunas pues frustración o se bloquean, otras pueden estar como muy aceleradas o estar de pronto en algunos momentos discutir, ¿cierto? Entonces bueno, salen muchas cosas durante. Creo que el espacio permite que salgan todas estas cosas, ¿no? Bueno, también sentirán alegría, satisfacción, emoción también por el juego. Sí, bueno, para generar habilidades en un entorno laboral, digamos que no se ha visto que las habilidades que uno desarrolla, no sé, en un juego, se puedan aplicar directamente a la vida diaria, ¿no? Pero yo sí creo que, como te decía, ¿no? Como ese autodiagnóstico, o sea, si yo soy consciente de que en esta situación yo me bloqueé o que en esta situación fue súper rápido y súper práctico y resolví ese acertijo súper rápido, pues también creo que con ese autodiagnóstico que puede hacer la persona, pues seguramente cuando esté en su trabajo pueda replicarlo, ¿no? Pero yo creo que no hay estudios que tengan evidencias que en lo que uno hace en un juego lo pueda replicar en la vida diaria. Yo creo que ahí hay una cosa bien importante y es que, bueno, durante el último tiempo la neuro ha permeado mucho la parte de la educación en cuanto a lo que son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son, como su nombre lo dice, pues las que nos permiten controlar las acciones, ¿no? Planear, generar estrategias, jerarquizar, ordenar, analizar. Entonces, pues desde ese punto de vista yo creo que no sé si podríamos decir que la persona que juegue pueda trabajar en esas habilidades, pero muy seguramente sí las pondrá a prueba, ¿sí? Entonces, pues cosas como por ejemplo la autorregulación emocional es súper importante porque claro, la persona sí tiene que regularse para calmarse y poder tener un buen desempeño. También, bueno, hay memoria de trabajo porque tiene que buscar rápido una solución, solución de problemas, toma de decisiones. Entonces, digamos que yo sí veo que se podrían trabajar, pero claro, no sé si tocaría verlo, ¿no? En un estudio pues longitudinal, si esos juegos van a aportar a esas competencias, las llaman habilidades para la vida.